Bueno, ok, aquí ya tengo la batería nueva que vamos a utilizar y bueno, es muy diferente a esta. En el tamaño y el modelo es exactamente el mismo, pero es una sellada y esta es con ácido. Esta es la que traía anteriormente. Esta no me sirve porque tendría que ponerla así de pie únicamente, porque si ven, no sé si se va a alcanzar a ver ahí, tiene un líquido que es un ácido, ¿vale? Entonces no la puedo acostar porque se derramaría todo. Entonces conseguí esta nueva. Y esta es de tecnología alienígena. Entonces supuestamente pues la podemos poner en cualquier posición sin que corramos el riesgo de que se vaya a chorrear, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a usar. Y entonces voy a usar la caja esta de cartón para sacar las medidas y poderla transferir a lo que es la placa, ¿va? Entonces ahorita la voy a limpiar y con eso podríamos empezar a hacer las medidas. Bueno, entonces ya tengo lista la placa, la que vamos a utilizar, y voy a utilizar, como les decía, la caja de referencia para saber qué es lo que necesitamos acá, ¿vale? Entonces saco la batería y la ponemos aquí para ver cómo vamos a utilizar de material. Bueno, ok, reduje la placa un poquito, haciendo un corte más rectangular, porque de todos modos no se va a usar todo lo que tenía y es un poquito más fácil de manejar, ¿va? Entonces ahorita lo que voy a hacer es encontrar el centro de la placa. Vamos a encontrar el centro a la mitad y también el de para poderla colocarlo más en medio y saber cuánto es lo que mide, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí el cuadro o el rectángulo que va a llevar y vamos a sacar los cortes que se le van a sacar de estos lados, en las esquinas, para poder cerrar la caja, ¿va? Ok, bueno, entonces ya marqué la lámina como debe de ser, o como yo creo que debe de ser más bien. Y si ven ustedes, ahí se alcanza a ver que quedó como 2 o 3 milímetros de cada lado fuera, para que podamos ponerle foamy por dentro de ese delgadito de papelería, para que no esté volando la batería y que esté aislada del metal, para que no vaya a haber ningún problema, ¿va? Entonces ya marqué también, estos son los cuadros que se van a cortar, que se van a salir. Estos son los en los que tenemos que quitar las esquinas para poder cerrarla y envolverla. Entonces aquí nada más le vamos a pasar 2-3 veces el esmeril sin pasarnos, para poder hacer el doblez y sea más fácil, porque si no, entonces puede ser que se haga como curvo y no quiero eso, sino quiero que quede lo más recto la caja, ¿va? Ok, ya quedaron los cortes hechos, también ya se les hizo los canales, no se llegó hasta abajo, se le dieron 2 pasaditas muy leves para que pudiera uno doblar sin ningún problema. Entonces ahora vamos a doblar y tendríamos que soldar todas las orillas para hacer la caja, ¿va? Bueno, ok, entonces ya la voy a soldar. La vamos a puntear primero 4 puntitos y vamos a ir soldando de a poquito, para que no se vaya a deformar, ¿sale? Dejando enfriar tantito, porque si no se puede deformar. Y pues yo ahorita lo voy a hacer con microalambre. Si ustedes tienen soldadora normal, pues también lo pueden usar. Es un poquito más complicado, pero pues se puede usar, ¿va? Entonces ahorita voy a empezar a soldar.
Ok, ya quedó lista la cajita. Pues creo que quedó bien, quedó bastante cuadrada en el sentido de que no quedó chueca ni así ni acá. Por 1 milímetro o 2 pues obviamente no es ningún problema, ¿sale? Entonces la terminación de aquí, esto se le va a dar al último con pasta, ya cuando vayamos a marcar, a hacerlo del marco. Y bueno, aquí cabe perfectamente la batería como habíamos quedado, y ese espacio se va a rellenar con foamy para que no haga contacto ninguna pared con la batería, ¿sale? Para evitar cualquier tipo de corto o cualquier cosa, ¿no? Entonces ahorita la vamos a ir a ver abajo en la moto para ver dónde la vamos a colocar y qué es lo que nos hace falta para poderla poner. Bueno, entonces el único lugar que yo veo accesible para esto sería en esta parte de abajo del asiento, exactamente aquí, así, ¿vale? Entonces obviamente no la podía hacer del tamaño, ni la quería hacer del tamaño del hueco porque iba a quedar ahí nadando las cosas, ¿vale? Entonces yo creo que la podríamos dejar algo así para que pueda... Bueno, pues así, es que no hay otra forma, yo no encuentro otra forma de poderla colocar sin que se vea, ¿vale? Esta moto es muy pequeña y pues no hay espacios. Entonces, pues la vamos a poner aquí, exactamente, ¿va? Y ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer algo para que se sostenga. Bueno, entonces yo creo que así va a quedar la batería. Con esos dobles que se le hizo a la cajita, ya nada más decido si lo pongo hasta acá o lo pongo hasta acá, pero bueno, eso ya, o lo dejo en medio. Entonces aquí ya nada más con unos 2-3 puntitos de soldadura, un cordoncito y quedaría perfectamente fijo, ¿sale? Entonces ahora también quiero checar dónde voy a poner lo que es el switch de arranque, el botón de intermitentes y algunas direccionales que ya había comprado hace algún tiempo, que compré este par, bueno, uno pensando que iban en los puños, en la parte de acá, en la parte de aquí, pensé que iban a quedar ahí, pero pues no son para eso, o sí, o hay que adaptarlos. Entonces tengo este y este tengo 2 juegos, nada más tengo uno. Este es el que pensaba ponerlo como intermitente delantera e intermitente trasera. Ahorita les muestro cómo iluminan, ¿va? A ver, les vamos a mostrar primero estas, cómo iluminan. Aquí que ya tenemos la batería. Ahí sería luz blanca. Y luz amarilla, traen las dos. Me gustaría para los puños, vamos a ver si se las podemos adaptar ahí. Y el otro juego, que sería vamos a ver cómo ilumina. Bueno, sí nada más es direccional, una sola direccional. Esto va a estar más complicado. A ver si puedo. Ahí está. Así es como iluminaría por aquí, por la punta y por el otro lado. Entonces iría algo así aquí, ¿vale? Entonces pues tengo que investigar bien dónde la vamos a colocar. Bueno, las delanteras yo creo aquí no hay vuelta de hoja, no, se ven ahí discretitas, chiquitas, no son muy grandotas y creo que van a quedar muy bien, ¿sale? Entonces las delanteras pues no, ahí van a estar. Pero las traseras pues hay que buscarle su lugar y es otra historia. Bueno, entonces las traseras yo creo que irían algo aquí, así. Pero para eso primero tendría que tapar este hoyo porque si no luego al rato no me va a permitir hacer las cosas. Entonces ya que pueda quitar todo lo que es del marco para irle a empezar a detallar, le vamos a tapar aquí. Del otro lado le haremos sus bases en esta parte de aquí, ¿vale? Yo creo que iban a quedar. No le veo otra opción. Nada más que por aquí haría un hoyo para pasar el cable por dentro. Este cable, ¿vale? Entonces a ver qué es lo que podemos hacer. Esa es la primera opción y bueno, si en el transcurso del procedimiento pues vemos otro lugar que acomoden mejor, pues la cambiamos, pero les voy informando, ¿va? Bueno, entonces voy a perforar esta lámina para meter el switch y lo voy a hacer con estas brocas escalonadas, ¿vale? Entonces para tener ya la base de donde ya donde lo vayamos a poner es diferente, pero yo necesito esto para poderlo sostener siquiera, ¿vale? Y ver dónde lo vamos a colocar.
Finalmente logré hacer el hoyo, que con esa broca que corta un carajo, no corta nada. Pues ya logré hacerlo y ya queda o embona perfectamente, ¿sale? Hasta ahí lo voy a dejar ahorita porque si lo meto se va a atorar y no quiero que se atore. Entonces ahorita vamos a ir allá abajo para checar dónde lo vamos a poner y qué corte le tendríamos que hacer entonces a la lámina, ¿va? Entonces lo que yo quiero es ponerlo aquí. Entonces más o menos algo quedaría así. Obviamente no la placa completa, tendría que ser el corte que venga aquí y que venga acá para poderlo soldar a los tubos este y este. Entonces pues yo creo que va a quedar aquí. Así me gusta, como ven, se ve bueno, ¿no? Pero o algo aquí, algo así, con algo aquí. También podría quedar aquí, no sé. Y ya estoy decidioso, porque podría hacer el corte así, hasta aquí, y meterlo ahí exactamente, en esta parte de aquí. También, no sé, también yo creo que se vería muy bien. Híjole, bueno, ahorita voy a tratar de hacer otra placa como esta y ver en cuál me gusta más. Si con el corte así o con el corte triangular. Bueno, creo que después de romperme la cabeza varios minutos, creo que la mejor opción va a ser ponerlo aquí, este switch, en esta parte de aquí, ¿sale? Entonces, pues voy a hacer el hueco y aquí ya quedaría todas las conexiones y también aquí quedaría el fusible de la batería, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer el huequito aquí y a ver qué pasa. Ok, no sé si se alcance a ver, pero este hueco de aquí es el que representa donde va a entrar el switch. ¿Sale? Va a ser esta parte de aquí. Y esto es lo que sobra arriba, abajo y los lados, ¿sale? Entonces ahorita con el Dremel pues le voy a hacerlo más llegado aquí, hacerle el cuadrito. Y posteriormente, si ya necesita algún ajuste, se lo vamos a hacer con una lima, ¿sale? Pero aquí es donde debe de quedar el switch. Ok, ya quedó el espacio donde debe ser. No lo meto hasta adentro porque primero va la batería y luego sería el switch. Obviamente cada vez que tenga que sacar la batería, voy a tener que quitar el switch, pero espero no estarla quitando nunca, sino o muy pocas veces se va a tener que quitar la batería. Espero ya con esto, ¿sale? Entonces pues creo que se ve bien el lugar y ahora vamos a ver si cabe con todo y batería. Chéquense, creo que se ve muy bien. Esto es lo único que va a tener que afectar, se va a afectar cuando se tenga que quitar la batería. Pues obviamente esto hay que sacarlo, pero no importa, les digo, espero yo nunca tener que volver a mover la batería ni nada de eso. Entonces no va a haber problema. Y si no, son muy baratos, el switch vale como 15 pesos. No hay ningún problema por que se echa a perder. Entonces nunca se va a salir porque es para atrás en movimiento, ¿vale? Entonces pues ya tiene su lugar y ahora sí ya nada más tocaría ver el switch donde lo vamos a meter. Bueno, entonces así quedaría ahí abajo del asiento el botón de las intermitentes. Hay que meter la mano y ya estaría haciendo su presión, ¿vale? Entonces pues creo que se ve bien, no hay ningún problema ahí abajo. Y ahora sí ya nada más buscaría el switch de arranque, pues encontrarle un lugar que se vea bien y que no estorbe, ¿sale? Bueno, ya me cansé de darle vueltas al asunto y ahorita voy a cortar esta como lengüeta así completa, ¿vale? Y vamos a ir a buscarle un lugar. Posterior ya a eso, ya nada más le buscamos la altura, pero ya me cansé, entonces vamos a hacer este corte, ¿va? Ahora ya parece que ya encontramos un buen lugar para esto, un buen hogar. Va a ser algo así, ahí. Ya nada más vamos a cortar donde está la línea para que no esté tan largo. Y lo voy a soldar al tubo, ¿vale? Entonces ahí quedó muy bien. Se esconde atrás del regulador. Y pues no se va a ver realmente el tubo del cilindro del switch. Entonces creo que es un buen lugar para empezar ahí.
Ok, miren cómo quedó el switch. Creo que quedó muy bien. Se ve padrísimo ahí. Y se esconde el barrilito. Con todo lo que tiene ahí, se esconde el barril. No se alcanza a ver por ningún lado. Sale, y por el otro lado pues menos. Entonces aquí ya quedó. Sacamos la llave. Metemos la llave. Aquí, como le hice un saquecito que tiene aquí para que no se mueva el switch o el tambor, por eso quedó al revés la ignición o lo que dice ignición, pero no importa, eso es peccata minuta, no me calienta, no pasa nada, ¿sale? Entonces aquí podemos meter la llave, prende, ya tenemos un problema menos. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Como vieron, ya se hizo se fabricó la cajita para la batería, para donde va a quedar ya fija. Y se le puso el switch de intermitentes. Quedaron muy bien, se ven escondiditas, no hay ningún problema. Y también ya se le encontró lugar al switch encendido. Ese también quedó en un buen lugar. Se ve, pues yo digo que muy bien estéticamente. Y creo que funcionalmente pues también va a quedar muy bien, ¿va? Pues bueno, hasta aquí va a quedar ahora sí este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Por favor, suscríbanse, y ya vamos a llegar a los 3000 suscriptores. Muchas gracias a todos por sus suscripciones, por sus comentarios, por su buena onda, por su buena vibra, ¿va? Pues bueno, nos estamos viendo en el próximo. Bye. Ahora también quiero checar dónde voy a poner lo que es el switch de arranque, el botón de intermitentes y algunas direccionales que ya había comprado hace algún tiempo.